Créanme, hermanos, que para mí es una gran bendición ser portadora de la palabra y también es una gran responsabilidad. No es tan fácil. Así que en esta mañana les pido, por favor, soy un ser humano y yo también necesito de las oraciones. Así que por favor extienda sus manos sobre este lugar y que sea Dios hablando. Él habló fuertemente a mi vida, fuertemente. Y yo sé que lo que Él va a traer va a ser de bendición, hermanos. Así que ore conmigo, por favor. Mi Dios, mi Señor amado, en esta mañana yo pongo mi vida delante de ti, Señor. Señor, yo sé que solo soy un vaso, yo sé que soy sierva inútil, que todo lo que aquí sabe hablar, Señor, es por tu gracia, por tu misericordia, es nada más por tu Espíritu Santo. Señor, llena este lugar. Yo sé que ya aquí está la presencia de tu Espíritu Santo, ya se ha sentido, pero en esta hora yo te pido que levantes ángeles, Señor, con espadas desenvainadas por este lugar, con antorchas de fuego, Señor amado. Señor, en el nombre de Jesús, saca todo espíritu contrario, todo aquello que se opone a que tu palabra llegue a las vidas y a los corazones, Señor, que traiga transformación, oh Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús, pelea por nosotros, pelea por tu pueblo en esta hora, Señor amado, y que sea tu bendición derramada en este lugar. Padre, me hago a un lado, Señor, este lugar le toca nada más al Espíritu Santo. Usa mi boca, usa mi cuerpo, Señor, usa mis manos, usa mis pies, Señor eterno. Y por favor, Padre, en el nombre de Jesús, llevamos estas mentes, Señor, cautivas, Padre, a la palabra, Señor, a tu obediencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Les decía que esta palabra que traigo en este día es una palabra que el Señor me tenía meditando, pero ahí estaba, dando vueltas en mi mente. Y de repente cuando me avisaron, entonces yo dije, Padre, esta es la palabra. Y empecé a orar, y la verdad, hermanos, que el Señor habló. Cada vez que yo me paro en este altar, yo creo que no hay nadie que se pare en este lugar y que diga, esto es para ustedes. No, hermanos, es para el que predica primeramente. Primeramente es para uno. El Señor a veces nos confronta con su palabra. Esta palabra que el Señor me dio ahora, yo espero que se gocen, porque es realmente instructivo para nuestras vidas. El tema que les traigo en esta mañana se llama ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Y quiero que vayan conmigo al libro de Miqueas. Miqueas está en el Antiguo Testamento, está despuesito de Daniel, para los que traen su Biblia, y si no, aquí el hermano nos lo va a poner también en la pantalla. Me avisan con un amén cuando ya lo tengan listo, pues quiero que todos lo leamos. Amén. Y la palabra dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Bendita palabra del Señor. Miren, hermanos, como hijos de Dios, siempre andamos pidiéndole al Señor sus favores. No me dejará mentir que muchas veces venimos delante del Señor y nos arrodillamos y, Padre, en este día te pido que me ayudes, te pido por esto. Tenemos la lista de peticiones, ¿sí o no? Así es. Y realmente muy rara vez venimos delante del Señor y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Señor, ¿qué me hace falta? Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu obra? Señor, ¿para qué me has llamado? Señor, ¿qué debo de mejorar? Nunca, yo creo que casi nunca, hermanos, muy pocas veces venimos delante del Señor de esta manera. Entonces, esta palabra realmente me tocaba mi corazón y
cuando yo leí esta palabra, le dije, Señor, esta palabra la necesitamos como pueblo. Cada hijo de Dios necesitamos entender lo que tú estás pidiendo de nosotros, porque no es nada más de venir y decir, aleluya, gloria a Dios, Dios me da, es muy lindo, hermano, no me diga que no, yo sé que soy una mujer victoriosa, pero eso no significa que no tenga batallas, eso no significa que no haya tenido procesos, eso no significa que haya tenido que haber una transformación en mí, igual con cada uno de ustedes. Cada uno de los que venimos a los pies del Señor, siempre tenemos que venir y ser transformados por el Espíritu Santo. Entonces, realmente, hermanos, la palabra nos está diciendo, esto es un instructivo, esta es realmente una guía. Y yo me llenaba porque yo lo leía y cuando el Señor me hacía escribir, si usted se da cuenta, ahí arribita, en el 6:6, ahí mismo está el título. Dice, lo que pide Jehová. Y déjeme leerle el 6 y el 7 rápidamente. Esta porción la escribe el profeta Miqueas. Es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y él lo escribe en un momento en que Dios lo levanta para denunciar a los falsos profetas. Aquellos que llegaban y decían, todo esto está bien, síganlo haciendo, todo está bien. El Señor lo levanta precisamente para eso. Pero encima de que Él, así como anunciaba juicios, también Él venía y anunció la salvación, anunció la restauración de Israel. Entonces, realmente, fíjense lo que dice el 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se está refiriendo a los holocaustos que ellos presentaban cada vez para que los perdonaran por los pecados. Y luego todavía en el 7 le dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y ahí es donde dice, donde el Señor dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová. Profeta Miqueas hablando. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Entonces, para poder entender este pequeñito texto bíblico, yo les traigo 3 puntos en esta mañana y los vamos a tratar de entender por qué el Señor está pidiendo eso. El primero es hacer justicia. Justicia es identificado como ley o estatuto. Es igual a equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Bíblicamente, hacer justicia significa actuar de manera honorable delante de Dios y con el resto de la humanidad, con mi prójimo, con las demás personas. Entonces, en esta palabra, mis hermanos, realmente el hacer justicia nos corresponde a cada uno de nosotros. Nos corresponde porque es algo que Dios nos está pidiendo, o sea que seamos rectos. Que seamos rectos. Ahora aquí les voy a traer 2 subpuntos. El primero es que debemos ser rectos delante de Dios. Así como Dios es justo con nosotros, también nosotros tenemos que ser justos y rectos delante del Señor. Nosotros tenemos realmente que caminar obedeciendo la palabra, haciendo lo que Él dice que tenemos que hacer. El subpunto 2 es que debemos ser justos con los demás. Cuando nosotros estamos alineados y rectos delante de Dios, significa que estaremos bien, en otras palabras, hacer justicia es honrar a Dios por sobre todo. Cuando yo honro a Dios, cuando yo practico la justicia, cuando yo llevo una vida honorable delante de Dios, una vida recta, una vida íntegra, eso me va a hacer ser de igual manera con mi prójimo. Practicar la rectitud. Ahora usted me dirá, hermana, ¿seremos injustos? Claro que sí. Claro que sí. Hay una lista enorme de cómo podemos ser injustos. ¿Cómo podemos ser injustos?
Cuando yo conozco una verdad y la estoy callando, ahí yo soy injusta. Yo tengo que hablar la verdad. Cuando yo veo que a mi prójimo vino alguien y con la debida intención le vino a hacer el mal, y hay, por ejemplo, una acusación y mi testimonio puede servir, pero muchas veces decimos, no me meto en problemas, hay que se las arreglen. Entonces ahí estaríamos siendo injustos. Ahí no estaríamos así practicando la rectitud ni la justicia delante de Dios. Entonces, la justicia es la ley inmutable, significa que nunca cambia. Es responsable de las consecuencias de las acciones. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos. Entonces, hermana, ¿debo ser justo? ¿Debo ser justa para recibir bendiciones? Claro que sí. Si somos justos delante de Dios, ¿usted cree que el Señor nos va a hacer un mal? El Señor no nos va a hacer un mal. Entonces nosotros, pero no por eso, yo voy a ser justa delante de mi Señor. Yo voy a ser justa delante de Él porque lo reconozco como mi Señor y porque lo amo primeramente. Lo demás lo hago porque es parte del paquete, diríamos, ¿verdad? Ahora, un ejemplo de rectitud. En la Biblia hay muchos, pero el Señor me llevaba a uno en específico. A Noé. Todos saben quién fue Noé, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a Génesis 6:9. En Génesis 6:9 nos dice claramente quién fue Noé. Ahí está ya en la pantalla. Yo se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Primero, leemos este. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En la Nueva Traducción Viviente dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. En otras palabras, no se corrompió. Él siempre hizo lo que Dios quería hacer. Noé, todos sabemos cuántos años predicó Noé. Noé predicó 120 años, hermanos, en el momento en que él construía el arca. Fueron 120 años que le decía a la gente que se arrepintiera, que viniera y que iba a venir un diluvio. En esos 120 años, déjenme decirles, la gente se burlaba, no creía. Y aún con todo eso, Noé siguió adelante. ¿Qué hizo Noé entonces para merecerse precisamente eso, de que él es un hombre justo, intachable delante de Dios? Primero, le escuchó. Segundo, le creyó a Dios y le obedeció. ¿Qué le pasó a Noé? ¿Cuál fue la consecuencia de ser justo, de ser recto? Lo salvó del diluvio el Señor y él y su familia entraron en el arca. Amén. Imagínense, después todos se lamentaban, ya sabemos que el ángel fue y cerró el arca. Y yo quiero decirle en esta mañana, mis hermanos, esto podemos decir, esto fue para Noé, pues le cuento que el arca para nosotros también ya se va a cerrar. Nuestra arca es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es Él? Porque Él es el que nos lleva al cielo, porque Él es el que nos lleva a la salvación. Esa puerta está a punto de cerrarse. Sí saben lo que dice la palabra, ¿verdad? Que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Bueno, lo que a nosotros puede parecernos 10 años, a lo mejor al Señor le va a parecer un año. Y pronto esa arca se nos va a cerrar y el único que nos va a llevar ahí es nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos mucho que aprender de Noé. Justicia. Punto número 2. Amar la misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es bondad, piedad, amor, benevolencia, clemencia, favor, fidelidad. La palabra misericordia viene del latín compuesta por dos palabras. Miser, que viene de pobre, miserable
o pobre, y la segunda palabra decor, que significa corazón. Entonces, en otras palabras, la misericordia tiene que salir de mi corazón. La misericordia tiene que salir de aquí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor. Obedecerle y ser prácticos. Realmente, hermanos, miren, cuando el Señor me llevaba, pues le decía, Señor, ¿y qué ejemplo voy a usar de misericordia? Porque estaba yo aquí y acá, y honestamente les digo, mi hijo se ríe porque a veces entra a la oficina y me encuentra con 4 Biblias aquí y leyendo, y dice, Señor, ¿a quién voy a usar? ¿A quién voy a usar? Estudiando el tema. Y realmente me llevó el Señor, ¿cuál es la mejor manera de explicar misericordia? Misericordia significa por sobre todo que yo debo amar hacer el bien, ser piadoso, compadecerme del sufrimiento de otros. La misericordia la vemos reflejada en un mandamiento, mis hermanos, y está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4 y 5. El 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Eso se lo dijo en el Antiguo Testamento, se lo dijo a Moisés. Pero luego viene el Señor Jesús y todavía lo repite para que nos quede escrito a nosotros. Eso es para aquellos que hablan de que el Antiguo Testamento ya no es válido para nosotros. Esa es una mentira que el enemigo se ha inventado, porque no es cierto. El Antiguo Testamento también es para nosotros. En Mateo 22, 37 y 39. Mateo 22, 37 y 39. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Yo no le voy a hacer a mi prójimo lo que no quiero que me hagan a mí. No lo voy a hacer. Miren, hermanos, a veces no somos misericordiosos cuando nos dedicamos a poner los ojos en las otras personas, en los hijos de aquella. Mira, los hijos de aquella están fallando. Mira, el hermano aquel está fallando, hermano, mejor ore. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo que de esta boca sale, regresa. Realmente, el ser misericordioso significa que yo no debo querer hacerle mal a nadie. Nada de lo que quiero que me pase a mí, no lo quiero, no lo deseo para la otra persona. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor, es amar a mi prójimo, al que está a la par mía, al que Dios me pone enfrente, al que Dios me pone en el trabajo, hasta en la familia, hasta en la misma familia. Realmente, si vemos el mundo actual, yo me ponía a pensar en los tiempos de mi abuela, porque yo me recuerdo cuando estaba pequeña y me llevaban a visitar a mi abuela y que ella vivía fuera de la ciudad de Guatemala. Era otro tiempo, hermanos. Yo me recuerdo ese tiempo cuando yo iba creciendo. Había más amor, había más bondad, había más compasión afuera en el mundo. Había más compasión, hermanos. Eso ya no está hoy día. Miren, hermanos, si usted ve a alguien que le están robando afuera, uno no quiere meterse, obviamente, ¿verdad? Porque uno dice, si trae pistolas, si trae eso, y todo le pasa por la mente a uno. Pero con una simple llamada al 911, con una simple llamada a la policía, uno ayuda. O si ve a alguien que se cayó, miren, simple y sencillamente, cuando vamos a la tienda, van aquellos ancianitos a veces que ya no pueden caminar y solo pasan, cierran la puerta y no les importa. No hemos educado a nuestros hijos a que eso se tiene que practicar, a que tienes que tener respeto por las personas. Entonces la misericordia se ha ido. Ahora ven a alguien en situaciones así, que se hacen. ¿Sí o no? A ver quién lo sube primero a las redes, ¿verdad? A lo mejor me contactan de las noticias porque yo fui el primero. Eso es lo que tiene la gente. Eso es lo que el enemigo les ha puesto. Ya no hay misericordia. Es una tristeza de lo que estamos viendo. Ahora,
Como hijos de Dios debemos de dar el ejemplo. Ahora les voy a traer ejemplos físicos y ejemplos espirituales para que tengamos una idea y que todo esto lo guardemos en nuestro corazón, hermanos. En esto, créanme, hermanos, todos fallamos en esto. Ejemplos físicos: visitar enfermos, dar de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle ropa al que no tiene, darle abrigo, darle zapatos. Pero a veces nos cuesta dar lo que tenemos. Nos ponemos a pensar: es que este suéter me gusta mucho, es que estos zapatos me gustan mucho, y no nos queremos desprender, y a lo mejor la persona necesita, y nosotros con el montón de ropa. ¿Sí o no? Contéstese usted mismo. Ayudar a los huérfanos, ayudar a la viuda. Esto, hermanos, es bíblico y se tiene que hacer en la iglesia, pero la iglesia no lo hace. Perdónenme, pero no hay iglesia, es muy rara la iglesia que se acuerda de ayudar a la viuda ahora. Es muy poco, mucho menos al huérfano. Devolver, y esto es muy importante, hermanos, no saben el Señor cómo tocó mi corazón con esto. Todavía hoy en la mañana Él derramaba lágrimas cuando leía esto, y le digo: Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta realmente? Se nos olvida que no debemos de devolver mal cuando nos hacen un mal. Hermanos, esto es bien importante. Bien importante. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guarda tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, muchas veces el enemigo nos va a poner frente a situaciones donde alguien va a venir, tal vez usado por el mismo enemigo, va a venir y nos va a hacer algo afuera, en el trabajo, a veces una contienda con la familia, dentro de la iglesia. Y ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo traemos rápido a nuestro corazón y lo tomamos bien personal. Cuando lo tomamos bien personal, entonces nosotros empezamos a guardar ese resentimiento en nuestro corazón y va creciendo. En el libro de Hebreos nos habla de qué es lo que pasa con el resentimiento, que se hace como se viene haciendo como algo bien metido y se hace como un nido. Y va creciendo, es una raíz que va creciendo y va dando frutos, pero frutos malos. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque muchas veces vamos a estar frente a situaciones que tal vez el enemigo les va a usar para bajarnos, para detenernos, y nosotros le vamos a dar lugar a eso, en lugar de decir: Señor, yo no sé por qué me vio así, yo no sé por qué me contestó así, yo no sé por qué tenía la hermana, qué tenía el hermano, no lo sé, pero Padre, que en mi corazón no quede nada. Y yo poder volver a ver a mi hermano y a mi hermana de la misma manera, con el mismo amor de Cristo, sin resentirnos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender exactamente esto, mi hermano, déjeme decirle que estaremos haciendo misericordia, tal y como el Señor lo dejó. Ejemplos espirituales: orar por el necesitado, interceder por el que está en pecado, consolar al que llora, dar buenos consejos, pero mire, ser reservado. Cuando yo me reservo lo que mi hermana, lo que mi hermano, lo que tal vez un joven, una joven vino y me dijo, yo tengo que ser madura, yo tengo que ser y llegar y darle un buen consejo, pero saber callar, porque puedo dañar a esa persona. Y ese daño, mis hermanos, a veces lo hacemos y se queda ahí de por vida en esa persona. Y por eso vemos un montón que están aquí y que ya no creen en nosotros como cristianos, hermanos. Ya no creen en nosotros por el mal testimonio. ¿Debemos o no debemos mejorar? Realmente, créame que esto habló mucho mi vida. Enseñar al que no sabe y ser pacientes. Muchas veces somos desesperados cuando queremos enseñarle a alguien y queremos que aprenda rápido, cuando nosotros, ¿qué no el Señor nos tuvo paciencia a nosotros? ¿Qué no el Señor nos esperó? De esa misma manera tenemos que tener misericordia con los demás, con los que están empezando, con los que apenas están llegando, darles una palabra de consejo, enseñarles la palabra de Dios, que saberlos corregir en el amor del Señor.
porque muchas veces tampoco no les decimos nada porque hay que mirar cómo sale. No es así, pero hay que mirar cómo sale. No, hay que tener misericordia, porque Él también está necesitado de saber por donde yo pasé, por donde yo aprendí. Otra cosa es sufrir con el que sufre. Ya no sufrimos con el que sufre. Ahora, si pasa algo, si estás sufriendo por un mal momento, ay, no te preocupes, todo está bien. Ya, estoy orando por ti. Pero le dimos la atención, le dimos la palabra que la persona está esperando, que mi hermano, que mi hermana está esperando. ¿Sabe usted que muchas veces cuando nos acercamos a las personas del mundo de esa manera, por eso no los ganamos para Cristo? Y los ganamos para que vengan a la iglesia y el Señor se encarga de hacer el resto, porque las almas son de Él, no son mías ni suyas. Orar por los que están enfermos. Esto es algo que la iglesia no está haciendo. Tenemos que orar por los enfermos, y con el simple hecho de estar en mi casa, de estar usted en su casa, podemos orar por el que está enfermo. A veces nos llegan aquellas situaciones que escuchamos que fulanito, que fulanita está enfermo. Mira, hermano, como iglesia somos muy rápidos en decirles: no te preocupes, Dios está contigo en tu situación, ya vas a salir de esta, no hay problema. Yo le voy a decir una experiencia que yo tuve para el tiempo del COVID. En el tiempo del COVID uno no se podía acercar a la gente, ¿verdad? Nosotros ya estábamos aquí en Amarillo. Empezaron a caer, hermanos, como cosa impresionante. La gente en California y también personas que ya conocíamos aquí. Pero fue una cosa impresionante de cómo caían y cómo caían. Entonces, ¿qué hacíamos? O sea, ¿cómo podíamos llegar? Teléfono. Cuando yo empezaba, le decía: no hables, no respires, yo estoy aquí, yo voy a orar por ti. Yo escuchaba aquella cosa que le faltaba aire, porque muchos de mis hermanos que aman el amor del Señor están en California, se pusieron graves. Y me tocó esa experiencia. Y déjeme decirle, hermano, que en ese momento, cuando la persona está así de enferma o está de grave, hermanos, ellos pueden pensar, sí, pueden pensar en su espíritu, ellos están: ayúdame, pero no tienen la fuerza. No tienen la fuerza que usted y que yo tenemos. Para ese momento el Señor nos quiere levantar a nosotros y somos egoístas. Nos quitamos de ese lado y no queremos pagar el precio. Preferimos estar en otras cosas y no dedicarnos a la oración con un pretexto que para mí es una excusa. Yo no puedo orar. No, hermanos. Mire, mientras usted más se mete, el Señor más le da. Mientras usted más se mete, el Señor más le da. Así es el Señor de lindo y maravilloso. En ese tiempo, créanme que yo podía sentir a través del teléfono el espíritu de muerte que rondaba a esas personas. Y cuando el Señor me decía: habla, y yo oraba con ellos, el Señor les daba palabra, al tiempo, cuando ellos salían, yo recibí testimonios de lo que ellos estaban viendo alrededor de sus camas, porque esa enfermedad fue salida del mismo infierno para acabar con la humanidad. Entonces, hermanos, allí estaremos practicando la misericordia, pero si no queremos ni orar por nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo vamos a orar por los demás? La misericordia la debemos de practicar, mis hermanos. La debemos de practicar como usted no tiene una idea, porque esto nos va a identificar más con el Señor todavía. ¿Quién es una muestra mayor del amor y la misericordia? Yo aquí lo traigo anotado y el hermano lo hablaba esta mañana. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que muriera por usted y por mí. Por inmerecedores, porque somos inmerecedores, somos pecadores, y el Señor lo entregó en esa cruz para usted y por mí, para que nosotros tuviéramos ahora salvación. Hermanos, qué gran prueba de esa misericordia tan grande de Dios. Ahora usted me dirá: ay, hermana, ¿por quién se compara con Dios? Obviamente nadie. Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando usted traduce la palabra misericordia, que viene del hebreo chesed, dice que lo más cercano es
gracia. La misericordia es gracia. Nosotros, Dios tuvo gracia para con nosotros. Dios tuvo esa misericordia para con nosotros. Por lo cual, si el Señor fue así con nosotros y está escrito que yo lo tengo que hacer, yo debo también de practicarla. Ahora, nuestro mayor ejemplo realmente fue nuestro Señor Jesús. ¿Qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesús? Realmente, hermanos, si usted se da cuenta, si usted ha leído los evangelios, realmente ahí quedaron escritos, está plasmado cada milagro que el Señor Jesús hizo en esta tierra. ¿A quién se acercó el Señor Jesús? A los enfermos, a los hambrientos, a los endemoniados. Los liberó, los sanó, les dio vida, los libertó. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo, y todo eso quedó escrito para nosotros, para que nosotros ahora sepamos. Él se hizo hombre, Él es carne y hueso cuando estuvo aquí en la tierra, y Él lo pudo hacer. Nosotros, ¿por qué no podemos tener un tipo de misericordia así? Gálatas 1:4, obviamente nosotros no vamos a sanar enfermos de esa manera, ¿verdad? Pero sí sabemos y conocemos al que hace los milagros. Si nosotros lo conocemos, ¿por qué no presentar al Señor y presentar ese evangelio con esa persona que está necesitada? Esa es la responsabilidad que tenemos. Jesús en Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Imagínense, Él se dio por su propia cuenta. Él dijo: yo hago, yo pago, yo voy, y murió en esta cruz por usted y por mí. Él se ofreció para pagar ese precio, porque nadie más iba a pasar por eso. Nadie más iba a tolerar todo ese sacrificio que Él hizo. Realmente es tremendo de ver cómo el Señor es nuestro mayor ejemplo. Él es el que nos tiene que inspirar a nosotros. Jesús lo hizo. En otras palabras, hermanos, cuando estamos frente a una situación que no sabemos qué hacer, yo muchas veces me detengo y le digo: Señor, ¿tú qué harías? Porque como que llegan así momentos en que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? O sea, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Yo creo que todos hemos estado frente a una situación así. Y es ahí donde tenemos que decirle: Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué harías tú, Señor, en mi lugar? Y créame que viene aquella paz interna que nos va a decir: por aquí, hijito mío, por aquí tienes que irte. Eso es lo que yo quiero que hagas. Y cuando nosotros nos dejamos guiar, realmente ahí estamos dejando que el Señor tome control. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no podemos, no nos vamos a comparar con Él? Porque jamás, porque somos carne y fallamos. Pero sí podemos hacer lo mejor que podamos, hermanos. Si tenemos una vida con Cristo, créame que sí. El Señor nos va a hacer sentir y nos va a ir transformando de a poquito, de a poquito. Punto número 3. Aquí está el duro, hermanos. Humillarse ante Dios. ¿Qué es humillación? Viene de la palabra humildad, humilde. Bajo el diccionario bíblico, Dios mío, es cuando se aplasta el orgullo. Cuando venimos al Señor, hermanos, el Señor tiene que tratar con nuestro orgullo. Yo fui una de ellas. Y no me refiero a orgullo de que era vanidosa, no, me refiero a orgullo a que yo me lo sabía todo, que yo me lo podía todo, y el Señor me dijo: cálmate, porque todavía no sabes nada. Apenas es que voy a empezar contigo. Realmente es aplastar el orgullo, fuerte, pero así es. Entonces, bíblicamente es aceptar y reconocer mi condición de lo que soy, de cómo estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Es despojarse del yo, dejar el orgullo, la egolatría, o sea, el ego, la vanagloria, y sujetarse al Dios Altísimo, obedeciendo el mandamiento establecido en su palabra. Venir al Señor con humildad, trabajar con humildad.
hacer las cosas de todo corazón. Cuando nosotros somos humildes ante el Señor, hermanos, créame, no nos va a pesar hacer nada. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si usted va a hacer algo en la obra del Señor y lo va a hacer hablando, mejor no haga nada. Así se lo digo, mejor no haga nada. Si usted va a hacer algo para el Señor, cállese la boca. Es para el Señor que le cuentan, no aquí, no para el mundo allá afuera. Es ante el Señor. Cuando nosotros venimos humildemente ante el Señor, mire lo que dice Hechos 20:19. Este es el apóstol Pablo hablando. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas que él estaba, por las acechanzas de los judíos. ¿Por qué? Porque él era judío. ¿Quién era Pablo? Un erudito de la ley. ¿Qué es un erudito? Era un maestro de la palabra, de la Torá. Y él básicamente lo dejó, hermanos, por seguir a Cristo, por lo que Cristo le dijo, el llamamiento que él tuvo. Entonces él tenía acechanzas por los judíos, pero él dijo, sirviéndole al Señor con humildad, con muchas lágrimas. Hermanos, cuando nosotros empezamos a practicar esto, créanme, a mí me molesta, hermanos, cuando empiezo que de repente oigo prédicas y que dicen que el evangelio es aquí, que el evangelio es bueno, que usted va a ser bendecido, que usted va a ser prosperado. Mentira del diablo. El Señor nos va a bendecir porque Él nos ama. El Señor nos va a bendecir porque somos hijos. Por eso es de que el Señor nos bendice. Pero también nosotros tenemos que venir ante Él para poder hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. El evangelio es sufrido. El evangelio se sufre. Aquí vamos a pasar lágrimas. Aquí no todo está bien. Cuando las cosas, usted lo está dando todo por el todo y ve la frialdad en los corazones, ve que la gente no quiere, ve que la gente no le importa. Claro, me entristezco, me duele mi corazón. Eso le pasa a todo siervo del Señor. Pero eso no significa, mis hermanos, que no vayamos a ser bendecidos. Sí somos bendecidos, pero no vamos a vender un evangelio de mentira. Vamos a dar realmente el evangelio que es poder de Dios para salvación, para transformación. Y si yo estoy siendo transformada por el Señor, yo tengo que dar esto. Yo tengo que dar esto. Y entre las razones, realmente aquí estamos pero bien faltos, bien faltos. Nos falta mucho, iglesia. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nos humillemos delante de Él? Déjeme decirle que saqué unas cuantas. No los saqué todos porque aquí me paso un par de horas diciéndole por qué razones. Pero entre las que yo saqué, viene una es reconocer nuestra condición. Somos pecadores y que no se nos olvide de dónde Él nos sacó. ¿Por qué es importante esto? Mire, hermano, cuando uno viene a los pies de Cristo, ya les dije, ¿verdad? Ustedes todos lo saben, que esto empezamos como bebés, llegamos como niños y vamos creciendo hasta que somos adultos. ¿Me explico? Bueno, nosotros ya estamos aquí muy felices, sirviendo, ya Dios me usa, ya yo pasé por esto, yo pasé por el otro, gloria a Dios, aleluya, pero no se van a gloria de eso, ¿verdad? Y no se le olvide de dónde Dios lo sacó. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros veamos entrar a uno en una grave condición, no decir, ay, ¿cómo le va a faltar? ¿Cuánto le va a faltar a este? Saber si Dios hace el milagro en él, no, hermanos. Nunca podemos poner en duda lo que Dios puede hacer en una alma. Porque déjeme decirle que en este caminar yo he visto siervos por 20 años y de repente el Señor levanta a un recién convertido y a los 2 años, Dios mío, tiene todos los dones. ¿Saben por qué? Porque así es el Señor. Todo depende de aquí adentro, de la búsqueda que yo tengo con el Señor. Que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. A mí no se me olvida de dónde el Señor me sacó. Y por eso es de que yo le digo, para atrás, Señor, no, gracias. Aquí estoy bien. Otro es reconocer que todos los dones que tenemos no son nuestros, son de Él. Por lo tanto, reconocemos nuestras limitaciones.
Hermanos, Él es omnipotente, Él es omnisapiente, Él es omnipresente. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Somos barro que Él va moldeando. Por lo tanto, todo lo que yo tengo no es mío, es de Él. Todo lo que usted pueda ver, que si alguien predica, que si alguien hace algo, que si alguien el Señor la usa mucho, es de parte de Dios. No es del hombre, porque nosotros no somos nada. Nosotros somos siervos inútiles que por su gracia y por misericordia el Señor levanta cuando nosotros nos metemos a las aguas profundas con Él. Otra es que nos ayudará a que mantengamos dependencia de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué la dependencia? Porque se nos olvida consultar al Señor seguido, tanto en situaciones personales como en situaciones de iglesia. Todo lo que yo haga en mi vida, en mi hogar, en mi casa, todo lo que yo quiera hacer para el beneficio de mis hijos, lo tengo que traer primero ante el Señor y saber si estoy haciendo lo correcto. Depender de Él, no saber que yo me las puedo arreglar sola, que yo puedo todo, que usted puede todo, mi hermano, hasta lo que se ponga a hacer aquí en la iglesia. Señor, ¿tú lo aprobaste? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que se haga esto? Orar y traérselo al Señor. Cuando yo dependo de Dios y yo sé que todo lo que yo tengo que hacer lo tengo que llevar primero ante Él, entonces el Señor va a decir: mi hijo quiere la guía del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, guíalo. Y el Espíritu Santo nos va a decir: si te vas a la derecha, ahí va a pasar algo. Si te vas a la izquierda, ahí va a pasar algo. Hermanos, tan simple, hasta cuando salimos a la calle. Muchas veces no salimos ni orados. Y de repente había algo en la calle. Yo me acuerdo que yo siempre, gracias a Dios, aparto mi tiempo en las mañanas con el Señor. Pero un día, a eso fue allá en California, iba yo saliendo del freeway y me recuerdo que salí del freeway, iba a dar una izquierda, iba a hacer unas compras y de repente, hermanos, yo sentí como que el carro me lo jalaron y me lo detuvieron. Y yo dije: Señor, fue una fuerza que hasta la persona que iba conmigo se quedó. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Venía un carro por detrás y si yo le sigo, me hubiera ido a dar. En ese momento yo le dije: gracias, Señor, porque tu ángel jaló mi carro y me detuvo de que yo fuera a estrellarme con el otro. Entonces así es el Señor. Por eso es de que nosotros tenemos que tener dependencia del Señor. Otra razón es que Él nos ayudará a obedecer sin condiciones. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor no nos manda a hacer algo y nosotros lo condicionamos? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero para qué, Señor? ¿Pero qué quieres tú, Señor? ¿Pero por qué por aquí si yo pensaba por allá? Siempre, siempre, siempre condicionamos al Señor. Y nosotros debemos de dejar que Él tome las riendas, que Él tome el control. Que no ve que cuando nos damos con Él no nos perdemos, pues somos nosotros los que nos vamos a dar. Entonces nosotros tenemos que dejar obedecer al Señor sin cuestionarlo. Otro es que nos ayudará a tener una visión clara con los demás para poder tratar a todos con respeto. Fíjese eso. Fíjese eso. Una visión clara. ¿Qué es esto? Yo voy a poder saber, mi hermana es así, mi hermano es así, porque no todos somos iguales. Dios nos hizo así, todos somos distintos, diferentes caracteres, no ve que unos son altos y otros son chaparros. Yo siempre le digo a mi esposo: yo llegué tarde, pero así me hizo el Señor, chaparrita. Así somos todos diferentes, todos somos diferentes. Entonces yo tengo que tener esa humildad, esa cercanía con el Señor para que yo aprenda a respetar a mis hermanos en la iglesia. ¿Cuántas veces tal vez a nosotros aquí haciendo cosas de repente alguien nos contesta mal o alguien nos hace una mala mirada? Hermanos, en ese momento yo no voy a responder igual. Yo tengo que respirar y decir: no sé, tal vez estaba de mal humor. Hasta a uno mismo le pasa, de repente estamos con alguna situación que solo nuestro corazón lo sabe.
Solo nuestro corazón sabe. Aquí hay personas, aquí hay hermanos, aquí hay visitas que llegan y realmente, hermanos, llegan tal vez con una gran pena profunda. En ese momento el Espíritu Santo nos va a hacer sentir y nos va a dar de qué manera los vamos a tratar, de qué manera los vamos a respetar, porque todos nos merecemos respeto. Todos somos hijos de Dios, los que ya estamos en Cristo. Otro es: el humillarnos a Dios nos acercará más a Él. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Hermanos, nos falta mucho la humillación ante el Señor. Esta mañana, honestamente, era para que todos estuviéramos aquí en el altar, para que todos viniéramos a derramar las lágrimas ante el Señor, para que viniéramos de todo corazón, humillarnos y decir: perdóname por lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Cuando entran aquí, ¿quién se arrodilla ante el Señor y le dice: gracias, Padre, porque estoy en tu casa? Entramos muy deprisa, entramos muy a la carrera, no tenemos ese tiempo. Entonces, hermanos, ¿por qué no hacerlo en el momento en el que tal vez Dios, o si no quiere pasar aquí, hermano, arrodíllese por amor de Dios ahí donde está? Cuando nosotros nos humillamos y dejamos que esa presencia descienda del Señor, hermanos, es tan maravilloso, es tan hermoso. No, obviamente no lo estoy forzando a que lo haga. Yo le estoy diciendo que es lo que el Señor le agrada. Allá usted si lo quiere hacer o no. Cada uno sabe cómo quiere servirle y cómo quiere adorar al Señor. Pero es algo, hermano, y si no lo hace aquí, por favor, hermano, hágalo en su casa. Tómese ese tiempo con el Señor. En aquel momento en que usted realmente vaya, entierra la cara en la alfombra, en cualquier cosa que ponga en el suelo, y usted váyase de rodillas, pero derrame su alma ante el Señor. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez que usted derramó así su alma ante el Señor? Que usted se acuerde. Hermanos, nos falta mucho, nos falta muchísimo. También nos llevará a decir: hágase tu voluntad y no la mía. Ahí nos cuesta también. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos ante el Señor con situaciones fuertes, pero nosotros queremos que Dios obre con lo que yo quiero, hombre, no con lo que Él quiere, y su voluntad no es esa. Entonces, en ese momento nosotros nos desprendemos de eso. Es como que el Señor tiene que desprender algo dentro de nosotros y ahí decirle: Señor, hágase tu voluntad. La voluntad del Señor siempre va a ser la mejor, siempre va a ser la perfecta, siempre va a ser la que no nos va a llevar a la pérdida, pero a nosotros nos cuesta tener esa confianza en Él. Necesitamos, hermanos. Es el humillarnos nos hará reverente a Él y ser agradecidos. ¿Qué es reverente? Tener un profundo respeto por el Señor, honrarlo. Hermanos, eso falta tanto en la casa del Señor, tanto, hermanos. Llame reverencia, Dios santo, es tan duro. Realmente tenemos que ser reverentes. Si yo soy reverente ante el Señor, yo lo honro, yo lo respeto por sobre todo. Entonces déjeme decirle que realmente a donde yo vaya se va a notar eso. Todo esto que yo les estoy diciendo ahorita no es nada más aquí para la iglesia. Esto también es para su trabajo. Eso es también para donde usted, cuando usted esté con su familia. Muchos aquí tenemos, casi que toda la familia es del mundo. Y cuando ellos son así, cuando ellos son que no conocen al Señor, entonces, hermanos, yo tengo que dar esa muestra. Yo tengo que dar ese cambio. Yo tengo que mostrar que soy una portadora de la gracia, de la misericordia del Señor. Cuando cada uno de nosotros va a algún lugar, que seamos identificados: este es un hijo de Dios, este le sirve al Señor. Pero eso no está pasando. Esta es la última, hermanos. Nos llevará a aceptar la corrección de Dios cuando la necesitemos. No nos gusta ser corregidos. No nos gusta. Duele, sí duele. Duele. Cuando el Señor nos corrige, duele. Pero es necesario. En Hebreos 12:6 dice que Él, al que acepta por hijo, lo ama y lo disciplina.
Entonces nosotros tenemos que aceptar la disciplina del Señor cuando estamos mal. Ustedes aman a sus hijos, a los que son padres. Entonces cuando amamos a nuestros hijos, nosotros no queremos que ellos se pierdan. ¿Qué hacemos nosotros? Por aquí no, mijito. Mira, mi hijo, si te portas así, va a pasar esto, va a pasar el otro. Si te vas por aquí, va a pasar esto. Nosotros tratando de cuidar a nuestros hijos, que no se vayan a equivocar, que no se vayan a confundir hacia nuestro Señor. Él quiere que nosotros no nos confundamos, y cuando nosotros, aún con todo y eso, no le obedecemos, entonces ahí es donde el Señor viene y nos disciplina. Y lo tenemos que aceptar. Realmente, hermanos, con todo esto que les dije, que son unas cuantas, déjeme decirle que los mayores beneficiados en la humillación somos nosotros. Porque cuando nosotros nos humillamos, conocemos al Señor de otra manera. Cuando nosotros nos humillamos y venimos ante la presencia del Señor, Dios mío, Él hace cosas tan diferentes en nosotros, nos empieza a transformar, nos empieza a quitar el orgullo, nos empieza a quitar todo aquello que a veces somos muy rencorosos del mundo. Venimos así, venimos, como digo yo, venía paleada del mundo, venimos así, venimos golpeados, lastimados, heridos, porque así nos quiso tener el enemigo en el mundo. Y cuando venimos al Señor, no es nada más de que ya el Señor nos tocó y ya se nos fue todo, no, es una transformación. Entonces todo eso, cuando nosotros nos humillamos ante el Señor viene y empieza a limpiar, empieza a quitar todo, y hoy te quito esto, hoy te quito el otro, mi hijo está teniendo más tiempo conmigo, es lo más maravilloso. Y yo les digo que yo sé que hasta que esta trompeta no suene y que no nos vayamos con Cristo, o que el Señor nos llame a cada uno a su presencia, hasta ahí no se va a acabar el aprendizaje. Siempre vamos a estar aprendiendo, hermanos, siempre. No lo sabemos todo. Filipenses 2:7-9 dice: y esto es porque en humillación nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Una vez más, Filipenses 2:7-9 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Isaías 53 nos narra todo lo que él pasó. Dice que como oveja enmudeció su boca, fue llevado al matadero, lo pusieron en esa cruz, lo escupieron, lo latigaron, lo golpearon, se burlaron de él, pero él sabía que él tenía que cumplir con lo que el Padre le había encomendado. Entonces nosotros lo vemos a él como nuestro mayor ejemplo. Entonces, porque si él se humilló para que yo y para que todos aquí, para que toda la humanidad tuviéramos esa salvación, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto humillarnos? ¿Por qué nos cuesta cuando Él lo dio todo por nosotros? ¿Por qué yo no puedo venir y derramar lágrimas? ¿Por qué yo no puedo decirle: Señor, hoy yo sé que estoy mal, necesito de ti, y reconocer mi condición? Necesitamos mucho, mis hermanos. Créame que esto a mí me hizo llorar. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos bajo pues la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo? Él fue exaltado hasta lo sumo, está sentado a la diestra del Padre. Él nos va a exaltar a nosotros, pero nosotros estamos esperando una exaltación terrenal. No le espere, mi hermano, no le esperemos. La exaltación no es aquí, la exaltación va a ser allá en el cielo, cuando Él nos llame a su presencia y que nos diga: ven hijo, que nos podamos sentar a la mesa a comer con Él en esas bodas del Cordero, a que venga y nos diga: aquí está tu corona de vida, porque soportaste, porque aguantaste, porque no te fuiste, porque permaneciste, porque seguiste aún con todo lo que te hicieron, ahí permaneciste. Aleluya. Ahí va a ser, ese va a ser el momento de exaltación. No esperemos recompensa terrenal, porque el hombre paga mal. Todos somos iguales, el hombre paga mal. Nosotros no trabajamos ni para el pastor, no trabajamos para el hermano, ninguno, ni los que están allá afuera en las otras iglesias, ellos no están trabajando para los pastores.
El que realmente está trabajando para el dueño de la viña, que es lo que se les olvida al hombre terrenal. Se le ha olvidado que la viña no es del hombre, la viña no es de los pastores, y por eso muchos pastores serán quitados. Así se los digo, porque el Señor ha tenido misericordia y ha venido hablando, porque se han adueñado de las almas, y las almas no le pertenecen al hombre. Las almas le pertenecen al Señor, al creador de los cielos y la tierra, al que nos ha dado salvación a nosotros. Y es por eso que Él cumplió con todo lo que tenía que hacer, y nosotros no podemos cumplir con humillarnos y derramar lágrimas ante el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros, pueblo. Dios tenga misericordia. En estas áreas, hermanos, todos fallamos. Y Dios nos está hablando. Dios nos está hablando a tiempo. Mira, hermano, hay una razón importante por la cual la iglesia tiene que humillarse ante el Señor: por el arrepentimiento y salvación de las almas. Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, si aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré la tierra. Hermanos, el tiempo se acorta. El tiempo se acorta. La iglesia dormida. La iglesia está durmiendo. Le estoy hablando de la iglesia en general. Hermanos, vienen las peticiones de las iglesias, de gente que yo conozco que me llegan. Hermanos, las iglesias están así, vacías. Las que están llenas son donde no los meten en búsqueda, donde los tienen entreteniéndose de lo que les predicaba hace 2 semanas. Esos están así, miren, llenas, porque no hay transformación, porque no hay cambio. Pero nosotros, usted y yo, somos responsables de seguir lo que Dios nos está pidiendo para alcanzar esa salvación tan grande. Usted y yo nos tenemos que poner en común acuerdo, porque la humanidad realmente necesita la salvación. Cada día más este mundo se corrompe más. Cada día más están yéndose más al lado del satanismo que al lado del Señor. Cada día más. Yo no sé si usted realmente tiene en su corazón. Hace como 1 año el Señor me daba una visión cuando yo estaba orando, y veía como que a un niño lo estaban persiguiendo y le querían pegar con un bate. Y le dije yo: Señor, ¿por qué me estás mostrando eso? ¿Qué niño está sufriendo? ¿Por quién tengo que orar? Él me dijo: oren por mis niños. Oren por mis niños. Hermanos, ¿no ven cómo quieren contaminar la mente de nuestros niños ahora? El enemigo no le bastó con los jóvenes perdidos en las drogas. Realmente, hermanos, el mundo los está llevando. Hay jóvenes que antes le cantaban al Señor y ahora realmente ustedes los ven transgéneros. Y ahora quieren venir tras nuestros niños, quieren cambiarles la mente, quieren podrirles la mente para que ni ellos alcancen salvación. Es la responsabilidad suya y mía. Como conclusión, hermanos, es necesario que como iglesia nos levantemos, y no importa si esté llena, si esté vacía, somos nosotros los que realmente queremos servirle y adorar al Señor, y que sabemos que lo queremos honrar y que aquí está nuestra vida para su servicio. Tenemos que ponerlo a diario, hermanos, a diario, orar a diario. Y entonces me estoy refiriendo a que usted también ore en su casa por la salvación, por el arrepentimiento de las almas, porque son cada día más los que se van al infierno. De todos los que se mueren, usted se pregunta cuántos se fueron con Cristo. Para
para la pandemia. Pero miles. ¿Cuántos se fueron con Cristo? Si a usted, a mí, no nos duelen las almas que se van al infierno, entonces tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Entonces nos tenemos que convertir para la gloria del Señor. Hace 3 años y medio el Señor levantó un grupo de oración de la nada. Nos levantamos a las 2 de la mañana. Una de las peticiones que no soltamos en nuestros ayunos unidos, los niños, los jóvenes, el arrepentimiento por las almas, para que se conviertan, para que no se alejen nuestros hijos, los que tienen nietos. No se dan cuenta cómo están las escuelas ahora. No se dan cuenta todas las mentiras que les están metiendo a los niños. Si usted, padre, no le enseña a sus hijos el amar a Dios en la escuela, déjeme decirle, en su casa, perdón, déjeme decirle que en la escuela se los van a confundir. El plan del enemigo es ese. El plan del enemigo es destruir a la humanidad y llevarse a la mayor cantidad de almas al infierno. Nuestros jóvenes están siendo contaminados. Hay siervos del Señor que yo conozco que sufren porque sus hijos se han alejado y no les sirven al Señor. Nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia, hermanos. Orar, porque no me diga que yo soy la única que quisiera ver a mis hijos sirviéndole al Señor. No me diga que yo soy la única que quisiera ver que mis hijos están allá sirviéndole, parados en un altar y honrando al Señor. Pero aunque no los veo a los 3 así, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Redentor vive y lo que Él habló lo va a cumplir. Pero mientras tanto yo sigo orando. Mientras tanto nosotros como padres tenemos que seguir orando y ponernos en la brecha, hermanos. Nos tenemos que poner en la brecha y pagar el precio. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio en este madero. Derramó hasta la última gota de su sangre. Se humilló por usted y por mí para que nosotros tuviéramos salvación, para que nuestros hijos también tuvieran salvación. Hermanos, necesitamos despertar. Necesitamos despertar, iglesia. Usted y yo podemos hacer la diferencia. Haga su altar de oración en su casa, hermano. En lugar de estar en las redes, en lugar de estar en la televisión, haga su altar. Miren, hermanos, los días que vienen yo no le puedo decir que van a ser fáciles. El Señor me ha mostrado cosas que yo no hablo porque el Señor no me ha dicho háblalas todavía. Me ha mostrado cosas que van a pasar. Y déjeme decirle que no estamos listos, hermanos, no estamos listos. No estamos listos. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Si usted no quiere recibir ese galardón, entonces siga viviendo como quiere vivir. Pero si usted quiere recibir ese galardón un día allá en los cielos, entonces métase con el Señor y haga lo que el Señor está diciendo, porque nos está hablando a tiempo. Nos tenemos que meter con el Señor. Nos tenemos que meter y humillarnos. Póngase de pie. Si usted está conmigo en esta mañana
yo le voy a pedir que se paren todos aquí al frente, el que quiera. Yo no voy a obligar a nadie. Y vamos a orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras generaciones, por los jóvenes, por los niños.